Lo que haces por la noche puede estar impidiendo que tu cuerpo se repare como debería. Muchas personas sienten cansancio, rigidez y un descanso pobre sin saber que un hábito nocturno mal ejecutado aumenta ese riesgo con el tiempo. Hoy voy a mostrarte cómo corregirlo de forma natural y sencilla. Hablo desde México y me gustaría saber desde dónde me ves para conocerte mejor. Por favor, deja un me gusta en este video y comenta tu ciudad. Quiero que te detengas un momento y pienses en tu última noche. No en el día, no en el estrés, no en el trabajo. En ese instante exacto en el que te sentaste a cenar, o quizás cuando abriste algo rápido antes de dormir. Durante años, yo también creí que ese momento no tenía tanta importancia. Pensaba que mientras no fuera exagerado, el cuerpo simplemente se adaptaría. Pero el cuerpo no funciona así. La noche no es un espacio neutro. Es un terreno sensible, silencioso y profundamente estratégico para la salud. La mayoría de las personas se concentra en lo que come durante el día, pero ignora por completo lo que hace antes de dormir. Y ese descuido tiene consecuencias acumulativas. No inmediatas, no dramáticas, pero persistentes. Músculos que no se sienten firmes como antes, un descanso que no termina de ser reparador, una sensación de cansancio que aparece incluso cuando dormiste suficiente. Nada de eso surge de un día para otro. Se construye, poco a poco, a partir de hábitos nocturnos mal entendidos. Durante mucho tiempo se nos enseñó que la noche es solo para descansar, como si el cuerpo se apagara. En realidad, ocurre exactamente lo contrario. Cuando dormimos, el organismo entra en un estado de trabajo profundo. Es el momento en el que repara tejidos, reorganiza funciones internas y ajusta sistemas que durante el día estuvieron sometidos a esfuerzo. Pero para que ese proceso ocurra de forma eficiente, necesita ciertas condiciones. Y una de las más importantes es lo que ponemos dentro del cuerpo antes de acostarnos. Aquí aparece un error muy común en América Latina y en muchas otras regiones: creer que cualquier alimento ligero es suficiente, o que simplemente no comer es la mejor opción. Ambas ideas, aunque bien intencionadas, suelen ignorar cómo funciona realmente la fisiología nocturna. El cuerpo no pide cantidad, pide coherencia. No pide exceso, pide señales claras. Y esas señales se transmiten, en gran parte, a través de la alimentación. Cuando la cena es caótica, muy tardía o mal elegida, el cuerpo entra en la noche en estado de alerta, no de reparación. En lugar de concentrarse en regenerar músculos y consolidar un descanso profundo, tiene que desviar energía para procesar, equilibrar o compensar. Esto no genera un problema inmediato, pero con el tiempo reduce la eficiencia natural del organismo. Es como intentar arreglar una casa mientras alguien sigue desordenando las habitaciones. Quizás te preguntes por qué esto no se explica con más claridad. La razón es simple: no da resultados rápidos ni espectaculares. Es un conocimiento silencioso, que actúa a largo plazo, pero que marca una diferencia enorme en cómo envejecemos, cómo descansamos y cómo nos sentimos al despertar. Entender esto cambia por completo la relación con la noche. Algo que descubrí al estudiar hábitos tradicionales es que antes existía una lógica más intuitiva. Las cenas eran simples, previsibles, y respetaban el ritmo del cuerpo. No se trataba de restricción, sino de sabiduría práctica. Hoy tenemos más opciones, pero menos claridad. Y esa confusión se refleja en un cuerpo que intenta adaptarse como puede. Quiero que tengas algo muy claro desde ahora: no se trata de perfección. Se trata de dirección. Un pequeño ajuste nocturno, sostenido en el tiempo, puede mejorar la forma en la que el cuerpo se repara mientras duermes. Pero para eso, primero hay que comprender qué está ocurriendo realmente cuando apagas la luz. Al final de este recorrido voy a compartir un ajuste adicional que muchas personas pasan por alto y que potencia notablemente los beneficios del hábito correcto. Es una información simple, pero muy precisa. Y por eso mismo, no conviene improvisar ni adelantarse. La siguiente recomendación es una de las más importantes de todo este proceso. Ignorarla no solo reduce los resultados esperados, sino que también puede generar efectos secundarios innecesarios cuando el cuerpo intenta compensar por su cuenta. Por eso, vale la pena prestar atención. Si comprendemos que la noche no es un espacio pasivo, entonces todo empieza a tomar sentido. El cuerpo no duerme, trabaja, y lo hace de una manera mucho más organizada de lo que solemos imaginar. Mientras descansamos, se activan procesos internos que durante el día no tienen prioridad. La reparación muscular, la regulación del sistema nervioso y la recuperación general dependen de ese momento silencioso que muchos subestiman.
Uno de los errores más comunes es pensar que estos procesos ocurren automáticamente, sin importar el contexto. Pero el cuerpo necesita señales claras para saber qué hacer. Y una de las señales más poderosas es el estado metabólico con el que entramos a la noche. No hablo de calorías, ni de dietas estrictas. Hablo de información. Cada alimento envía un mensaje distinto al organismo. Cuando el cuerpo recibe el mensaje equivocado antes de dormir, interpreta que aún debe mantenerse activo, en vigilancia. En ese estado, la recuperación se vuelve parcial. Los músculos no se relajan del todo, el descanso se fragmenta y al día siguiente aparece una fatiga que no siempre se explica por falta de sueño. Muchas personas duermen 8 horas y aún así se levantan cansadas. No es casualidad. Durante la noche, el organismo prioriza la reparación de tejidos y el equilibrio interno. Para eso, necesita estabilidad. Cambios bruscos, excesos o carencias generan una respuesta de adaptación que consume energía. Esa energía debería estar destinada a reparar, no a corregir errores previos. Por eso, el hábito nocturno correcto no es un detalle menor, sino una base. En América Latina existe una relación muy emocional con la comida nocturna. A veces es el único momento tranquilo del día, el espacio de encuentro, de alivio. El problema no es ese momento, sino lo que solemos asociar a él. Se confunde descanso con exceso, y ligereza con ausencia total de alimento. Ninguno de los dos extremos favorece al cuerpo. Algo que pocas personas saben es que el cuerpo repara mejor cuando recibe una señal clara de que el día terminó. Esa señal no la da solo la oscuridad o el silencio. También la da una elección alimentaria coherente, repetida noche tras noche. Esa repetición genera confianza interna. El organismo deja de improvisar y empieza a optimizar. He visto personas mejorar notablemente su descanso y su sensación de fuerza sin cambiar su rutina diaria, solo ajustando lo que hacen antes de dormir. No fue magia, fue coherencia. El cuerpo agradece la previsibilidad. Cuando sabe qué esperar, trabaja mejor. Aquí es importante aclarar algo, no todo lo que parece saludable lo es en la noche. Hay alimentos excelentes para el día que por la noche generan una respuesta distinta. No porque sean malos, sino porque el contexto cambia. Entender esta diferencia evita frustraciones y resultados pobres. La información que viene más adelante se apoya en este principio, ayudar al cuerpo a entrar en modo reparación, no forzarlo. No se trata de estimular, sino de acompañar. Y eso requiere precisión. Por eso insisto en no saltarse pasos ni improvisar. Ajustar la noche sin entender el proceso completo suele llevar a conclusiones equivocadas. El cuerpo responde, pero responde a lo que realmente hacemos, no a lo que creemos hacer. Si has llegado hasta aquí, ya comprendiste algo fundamental, la noche no es un simple cierre del día, es una fase activa de reorganización interna. Con esa base clara, ahora quiero llevarte a un punto que suele generar sorpresa incluso en personas muy atentas a su salud. No todo depende de nutrientes sofisticados ni de fórmulas complejas. Muchas veces, la clave está en hábitos antiguos que fueron abandonados sin que nos diéramos cuenta. Durante décadas, en muchos hogares de América Latina, la noche tenía un ritmo propio. La cena era más temprana, más sencilla y más previsible. No porque faltaran opciones, sino porque existía una comprensión intuitiva del cuerpo. Se respetaba el cansancio natural, el silencio progresivo y una alimentación que no competía con el descanso. Ese patrón no era perfecto, pero era coherente. Con el tiempo, esa coherencia se fue perdiendo. Jornadas más largas, pantallas encendidas hasta tarde y comidas que mezclan de todo en el último momento del día. El cuerpo, que sigue funcionando con la misma lógica biológica de siempre, intenta adaptarse. Pero adaptarse no es lo mismo que optimizar. Y esa diferencia se nota especialmente durante la noche. Algo que pocas personas relacionan es que el cuerpo aprende por repetición. Cuando cada noche es distinta, cuando un día se cena mucho y otro nada, cuando los horarios cambian constantemente, el organismo entra en un modo de ajuste continuo. Ese ajuste consume recursos. Recursos que deberían destinarse a reparar músculos, a profundizar el descanso y a equilibrar funciones internas. Aquí aparece un concepto clave, previsibilidad. El cuerpo repara mejor cuando puede anticipar. Cuando recibe señales claras y consistentes. Y una de las señales más potentes es un hábito nocturno estable, incluso si es sencillo. No se trata de comer mucho ni de comer poco, sino de ofrecerle al organismo un patrón que pueda reconocer. En muchas culturas latinoamericanas, existía la costumbre de una cena ligera pero presente.
Algo cálido, algo simple, algo que marcaba el cierre del día. Esa práctica no era casual. Ayudaba al cuerpo a entender que el esfuerzo terminó y que podía pasar a un estado más profundo de recuperación. Hoy, al eliminar ese gesto o reemplazarlo por opciones caóticas, se pierde esa señal. No estoy hablando de nostalgia ni de volver al pasado por romanticismo. Hablo de rescatar principios que siguen siendo válidos. El cuerpo humano no cambió al ritmo de la tecnología. Sigue respondiendo a estímulos claros, repetidos y coherentes. Cuando esos estímulos desaparecen, la reparación se vuelve menos eficiente. Muchas personas creen que su problema es la edad, cuando en realidad es la falta de un cierre nocturno claro. Otras piensan que necesitan suplementos o soluciones externas, cuando lo que falta es estructura. Un hábito bien elegido, repetido noche tras noche, puede tener más impacto que muchas intervenciones aisladas. Es importante entender que este enfoque no busca resultados inmediatos, sino sostenibles. El cuerpo no responde bien a cambios bruscos por la noche. Responde mejor a ajustes suaves, mantenidos en el tiempo. Esa es la lógica de la reparación natural. Si hasta ahora has probado distintas estrategias sin resultados claros, vale la pena preguntarse si el problema no está en la falta de coherencia nocturna. Sin esa base, cualquier intento queda incompleto. La siguiente recomendación es una de las más importantes de todo este proceso. Pasarla por alto no solo limita los beneficios esperados, sino que también puede generar respuestas compensatorias innecesarias cuando el cuerpo intenta adaptarse sin una señal clara. Por eso, conviene prestar atención y avanzar con criterio. Cuando existe una base de coherencia nocturna, aparece un nuevo desafío, la precisión. Muchas personas hacen cambios bien intencionados, pero no obtienen los resultados esperados porque ignoran un detalle fundamental. En la noche, la cantidad y el momento importan tanto como la elección del alimento. No es una cuestión de extremos, sino de ajuste fino. El cuerpo nocturno es más sensible. Procesa de otra manera, responde de forma distinta y necesita menos estímulo para activarse o para entrar en reposo. Por eso, algo que durante el día resulta equilibrado, por la noche puede generar una respuesta innecesaria. No porque sea dañino, sino porque el contexto cambió. Uno de los errores más comunes es pensar que más saludable significa mejor en cualquier momento. Esa idea suele llevar a excesos involuntarios. Por la noche, el cuerpo no busca rendimiento, busca estabilidad. Cuando recibe demasiada información al mismo tiempo, tiene que elegir a qué responder, y ese proceso interfiere con la reparación. Aquí es donde muchas personas se frustran. Cambian lo que comen, pero no cómo ni cuándo. El resultado es confuso. Algunos días se sienten mejor, otros no. Esa irregularidad no es casual. Es la señal de que el organismo está intentando adaptarse sin una guía clara. Otro punto clave es el horario. No se trata de una hora exacta, sino de una ventana coherente. Comer muy cerca del momento de acostarse suele superponer procesos que deberían estar separados. El cuerpo no logra cerrar una fase para abrir la siguiente. En cambio, cuando existe un margen adecuado, la transición se vuelve más fluida. La cantidad también cumple un rol fundamental. Por la noche, menos suele ser más, pero menos no significa nada. Significa lo justo. La porción correcta no genera pesadez, pero tampoco deja al cuerpo sin señal. Es un equilibrio delicado, y por eso no conviene improvisar. En muchos hogares latinoamericanos, la cena se transformó en la comida más grande del día por cuestiones de rutina. Llegamos tarde, cansados, y concentramos todo ahí. El cuerpo, sin embargo, no siempre acompaña esa lógica social. Respetar su ritmo es una forma de cuidado. Algo que suele explicar es que el cuerpo nocturno funciona mejor cuando no tiene que elegir. Cuando recibe un estímulo claro y limitado, responde con eficiencia. Cuando recibe múltiples estímulos, entra en modo de gestión. Y gestionar consume energía que debería destinarse a reparar. Este punto es especialmente importante para quienes buscan mejorar descanso y recuperación muscular. Sin una noche bien estructurada, el esfuerzo del día anterior no se consolida. No se pierde de golpe, pero se diluye con el tiempo. Por eso, antes de pensar en agregar cosas, conviene revisar si la cantidad y el momento son los adecuados. Ajustar eso suele generar mejoras visibles sin necesidad de cambios drásticos. Cuando la coherencia nocturna está presente y la cantidad y el momento ya no juegan en contra, el cuerpo empieza a enviar señales más sutiles. No son dolores intensos ni síntomas alarmantes. Son mensajes silenciosos que muchas personas normalizan sin darse cuenta.
Sensaciones que aparecen al despertar, rigideces leves, una fatiga que no parece proporcional al esfuerzo del día anterior. Todo eso habla de cómo fue la noche por dentro. El cuerpo siempre comunica, pero rara vez lo hace con palabras claras. Lo hace a través de patrones. Si una persona se levanta con la sensación de que el descanso no fue profundo, aunque haya dormido varias horas, suele pensar que es estrés o edad. Sin embargo, en muchos casos, es una señal de que los procesos nocturnos de reparación no se completaron como deberían. Durante la noche, los músculos no solo descansan. Se reorganizan, se adaptan y se preparan para el día siguiente. Cuando este proceso ocurre de forma incompleta, no se percibe inmediatamente como un problema. Se percibe como una ligera pérdida de vitalidad. Y cuando esa sensación se repite durante semanas o meses, el cuerpo entra en una especie de ahorro de energía. Ese ahorro no es voluntario. Es una respuesta inteligente. El organismo entiende que no está recibiendo las condiciones ideales para repararse y decide priorizar funciones básicas. La consecuencia es una recuperación más lenta, un descanso menos profundo y una sensación de desgaste que avanza de manera gradual. Aquí es importante aclarar algo fundamental: estas señales no indican un fallo grave, sino una oportunidad de ajuste. El cuerpo está pidiendo coherencia, no soluciones extremas. Escuchar estos mensajes a tiempo evita compensaciones innecesarias. Muchas personas buscan respuestas externas cuando la clave está en afinar lo que ya hacen. Ajustar un hábito nocturno puede marcar la diferencia entre un cuerpo que simplemente resiste y uno que realmente se recupera. No se trata de cambiar toda la rutina, sino de respetar los tiempos internos. En este punto, suele aparecer otra confusión común: pensar que el cansancio acumulado solo se soluciona descansando más. Dormir más horas ayuda, pero no reemplaza una noche bien estructurada. El cuerpo necesita calidad, no solo cantidad. La noche es un espacio de reparación profunda cuando se le permite serlo. Cuando no, se convierte en una fase de compensación. Y compensar siempre es menos eficiente que reparar. Algo que suelo observar es que, cuando una persona empieza a respetar estas señales, el cambio no es inmediato pero sí constante. Semana tras semana, el despertar se vuelve más liviano, la sensación corporal más estable y el descanso más predecible. Ese es un indicador claro de que el cuerpo volvió a confiar en la noche. Ignorar estas señales, en cambio, suele llevar a soluciones improvisadas que no siempre respetan la fisiología nocturna. El organismo intenta adaptarse, pero cada adaptación tiene un costo energético. Por eso, prestar atención a estos mensajes tempranos es una forma de prevención inteligente. Ajustar ahora evita correcciones más complejas después. La siguiente recomendación es una de las más importantes de todo este proceso. Pasarla por alto no solo limita los resultados positivos que se vienen construyendo, sino que también puede generar respuestas compensatorias innecesarias que terminan afectando la calidad del descanso y la recuperación a largo plazo. Llegados a este punto, todo converge en una idea central: el cuerpo se repara mejor cuando recibe una señal nocturna clara, sencilla y bien ejecutada. No hace falta complejidad. Hace falta precisión. Y aquí es donde muchas personas, aun con buena intención, se equivocan. Existe un alimento sencillo, accesible y profundamente alineado con la fisiología nocturna cuando se utiliza de la forma correcta. No es nuevo, no es una moda y no requiere combinaciones complicadas. Su valor no está solo en lo que aporta, sino en cómo interactúa con el organismo durante la noche. Consumido en el momento adecuado y en la cantidad justa, este alimento actúa como una señal de cierre. Le indica al cuerpo que el día terminó y que puede pasar a un estado de reparación profunda. Ayuda a estabilizar el entorno interno, favorece un descanso más continuo y apoya la recuperación natural de los músculos. El error más común es consumirlo en exceso o prepararlo de una manera que altera su efecto. Por la noche, menos es más. La preparación correcta busca facilitar, no estimular. No se trata de activar el cuerpo, sino de acompañarlo hacia un estado de equilibrio. La forma adecuada de prepararlo es simple y constante. No requiere mezclas innecesarias ni horarios extremos. Se integra como un gesto tranquilo dentro de la rutina nocturna. Cuando se hace así, el cuerpo lo reconoce y responde. Algo importante es entender que este hábito no funciona como una intervención aislada. Funciona como parte de un contexto coherente. Por eso, respetar todo lo que se habló antes es clave. Sin esa base, el efecto se diluye. Como complemento, existe un ajuste adicional que potencia notablemente este hábito. No es obligatorio,
pero sí recomendable para quienes buscan una respuesta más clara del organismo. Este ajuste no agrega complejidad, solo ordena mejor el proceso nocturno. Aplicado de forma consistente, muchas personas notan mejoras en la profundidad del descanso, en la sensación corporal al despertar y en la capacidad de recuperación general. No ocurre de una noche para otra, pero ocurre de forma sostenida. Es importante recordar que el cuerpo no necesita ser forzado. Necesita ser entendido. Cuando se le da lo que necesita en el momento correcto, hace el resto. Este conocimiento tiene valor porque devuelve autonomía. No depende de soluciones externas ni de intervenciones extremas. Depende de decisiones simples, repetidas con conciencia. Si este enfoque te aportó claridad, compartirlo puede ayudar a otras personas que aún no logran descansar bien o recuperarse como esperan. Valorar este tipo de información es una forma de cuidar la salud a largo plazo.